Hola, Dios te bendiga. Te saluda tu amigo y pastor Julio Labrador. Y hoy vamos a estar hablando de la historia de cómo fue llamado Samuel cuando era joven. Y la pregunta es, ¿estás escuchando? Quédate conmigo que te va a gustar. Bueno, vamos a hablar hoy de Primera de Samuel 3:3, que estaba pasando cuando Dios llama a Samuel cuando era todavía niño. Este joven Samuel, que fue un gran profeta, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Elí había permitido que sus hijos hicieran lo incorrecto y no los había regañado. Ya Dios había establecido que lo iba a eliminar como profeta de Dios, como juez de Dios. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ya entrado en edad, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, y hablamos de la lámpara espiritual del entendimiento de aquellos tiempos, y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. En Primera de Samuel 3, 1 al 3, Dios llamó en la noche y cambió esta vida de este niño. Samuel, aunque era solo un niño, no era profeta, no era sacerdote, no era líder, sí habría de tener una importancia tremenda en la historia de esta nación. Dormía mientras el pueblo seguía viviendo sin discernimiento, y ya los sacerdotes habían perdido el temor de Dios, sus hijos, ¿se acuerdan? Y dice la palabra, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo. Primera de Samuel 3:3. La luz espiritual de Israel estaba casi extinta. Eso es que se refiere, como te dije. Y es ahí el momento más oscuro cuando Dios decide hablar. No llamó a Elí, no llamó a los hijos de Elí, no llamó a los que tenían títulos, llamó a un niño. Samuel, Samuel. Samuel se levantó confundido, pensó que era Elí, y fue una vez, fue dos veces, tercera vez, porque muchas veces Dios nos llama, pero no sabemos reconocer su voz. Nos ha pasado a todos en algún momento del ministerio. Hasta que Elí, ya viejo, ya desgastado, entendió algo profundo. Dios no había terminado de hablar, solo había cambiado de canal, había decidido hablar por otra persona y usar a alguien que sí iba a atender lo difícil y lo serio que hay que tener en los ministerios cuando le servimos al Señor. Si te vuelve a llamar, di, habla Señor, porque tu siervo oye. Primera de Samuel 3:9. Esa frase lo cambió todo. Samuel volvió a acostarse. La noche seguía siendo noche, el templo seguía en silencio, pero ahora su corazón estaba despierto y dispuesto a escuchar la voz de Dios. Samuel, Samuel, y esta vez no gritó, no huyó, no se confundió. Dijo, habla Señor, porque tu siervo oye. Y Dios habló. Habló juicio, habló verdad, habló las cosas que nadie quiere escuchar, porque el verdadero llamado no siempre acaricia, a veces pesa cuando nos confronta con el pecado. Desde ese día Samuel creció, y la escritura dice algo poderoso. Dice, y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Primera de Samuel 3:19. Samuel no fue un gran profeta de Dios porque oyó la voz de Dios. También fue grande porque no ignoró lo que oyó. El ser obediente, el entender la voluntad perfecta y suprema de Dios con su pueblo. Y cuando tienes un ministerio, en su caso como profeta, como un gran juez, esta historia nos confronta. Dios sigue llamando. El problema no es que Él no hable, el problema es que muchos ya no sabemos escuchar. Dios suele hablar cuando todo está en silencio, cuando la lámpara casi se apaga, como sucede hoy día en muchas iglesias, en muchos ministerios, en muchos países, en muchas congregaciones. Cuando no hay aplausos y, como yo siempre digo, cuando nadie mira. Tal vez en esta noche espiritual tuya, tal vez no entiendes lo que estás pasando. Tal vez has confundido la voz de Dios con la voz de los hombres.
Pero si aprendes a decir, habla Señor, porque tu siervo oye y entiendes y estás dispuesto de corazón y de oído para escuchar su voz, tu historia puede cambiar en esta noche. Puede cambiar de una noche al día. Porque Dios nunca deja de llamar. La pregunta es, ¿estás tú escuchando? Así que te invito a que reflexiones en este video. Si te gusta, compártelo, suscríbete al canal, síguenos en Facebook, pero piensa en lo que has escuchado en este video. ¿Estás listo para volver a escuchar, para volver a entender y a distinguir la voz de Dios entre la humanidad, entre los hombres, entre los miembros a lo mejor de la iglesia, ministeriales, dentro de la rutina diaria? ¿Estás listo para volver a escuchar? Espero que haya sido de profundo conocimiento e impacto en tu vida. Así que desde aquí, desde Texas, recibe un saludo y un abrazo de tu amigo Pastor Julio Labrador. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.